Tele. Rommel. Antiguos compañeros del padre de Pablo Iglesias y destacados sindicalistas le defienden de la bajeza moral insuperable de Álvarez de Toledo. En un manifiesto que firman Antonio Gutiérrez, Agustín Moreno, Héctor Marval o dirigentes de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, muestran profundo apoyo y respeto personal y profesional por Javier Iglesias. La doble acusación de terrorista contra el padre de Pablo Iglesias, lanzada por la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, desde la tribuna del Congreso, ha motivado la reacción de sus antiguos compañeros en la Inspección de Trabajo, así como de destacadas figuras del sindicalismo y de la Administración de la Seguridad Social española. En un manifiesto hecho público este viernes, acusan de bajeza moral insuperable a la diputada del PP y muestran profundo apoyo y respeto personal y profesional por Javier Iglesias. Entre los firmantes hay exdirectores generales de la inspección como Raimundo Aragón Bombín, ex subdirectores como Adrián González Martín o la actual presidenta del CIMA, Beatriz Lozada, además de los últimos presidentes y portavoces del Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo como Mercedes Martínez, Fermín Llevenes, Julián Lobete y Juan Ramón Seco. También destacan nombres como el del exsecretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, su compañero de dirección Agustín Moreno, el abogado laboralista Enrique Lillo, el exdirector general del INSERSO Héctor Marval o el exdirector general de la Tesorería General de la Seguridad Social Javier Aybar, entre otros. Así hasta superar las 150 firmas para mostrar el más radical rechazo a las palabras de la señora Álvarez de Toledo, que consideramos de una bajeza moral insuperable. El documento acusa a la diputada del PP de utilizar a Javier Iglesias en la contienda política para atacar a un vicepresidente del gobierno de España y diputado de un partido rival, y a sabiendas de que idénticas imputaciones ya han sido rechazadas por los tribunales con anterioridad, en referencia a las condenas contra el hoy eurodiputado de Vox, Hernán Terch. El texto además muestra el profundo apoyo y respeto personal y profesional de los firmantes por Javier Iglesias, por dedicar toda su vida profesional a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, habiendo demostrado siempre su compromiso con los valores democráticos y la Constitución. Cayetana Álvarez de Toledo acaba por ser demandada por el padre de Pablo Iglesias. Me reafirmo con absoluta rotundidad porque dije la verdad. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. ¿Sabes por qué sigue viva? Porque los zombies comen cerebros y ella no tiene. No reclama un derecho a calumniar, sino el derecho a decir la verdad, asegura a El Mundo la portavoz del PP en el Congreso. No es una opinión la que yo exprese, sino una descripción de hechos. Dije la verdad y me reafirmo en el derecho a decir la verdad, añade. Según la demanda presentada en el juzgado de primera instancia de Zamora y que ha avanzado Europa Press, el padre de Iglesias considera que su derecho al honor ha sido vulnerado y pide a la dirigente del PP una indemnización de 18.000 euros por daños morales. El demandante incide en su escrito en la enorme repercusión mediática que tienen las intervenciones de Álvarez de Toledo por el cargo que ostenta, así como el hecho de que las afirmaciones que lanzó no solo las hizo en el hemiciclo del Congreso, sino que después intervino en distintos medios y foros y en una rueda de prensa, es decir, fuera del ejercicio de su cargo, donde confirmó sus palabras y le atribuyó hechos e intenciones que abundan en esa supuesta actividad terrorista. El padre de Pablo Iglesias demanda a la portavoz parlamentaria del PP por llamarle terrorista y le pide 18.000 euros de indemnización. Me reafirmo con absoluta rotundidad en mis palabras. Cayetana Álvarez de Toledo no se arredra ante la demanda que ha presentado contra ella Francisco Javier Iglesias Peláez,
el padre del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, por haberle llamado terrorista, por haber pertenecido en el pasado al FRAP. Álvarez de Toledo reitera que va a llevar al Tribunal Constitucional la decisión de la presidenta del Congreso, Maritzel Batet, de reiterar mis palabras, y si fuera por suplicatorio, yo pediría a todos los diputados que votaran a favor del suplicatorio, enfatiza. Estoy dispuesta a ir a cualquier instancia a defender el derecho a la verdad, recalca la diputada popular. El padre de Iglesias centra la demanda de 35 páginas en las manifestaciones que hizo la portavoz popular en medios de comunicación después de su intervención en el Congreso por ser totalmente ajenas a sus funciones como diputada. La dirigente justificó su afirmación argumentando que el propio Iglesias reconoció en un artículo en 2013 que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, que operó en los últimos años del franquismo y la transición y no se disolvió hasta 1978. La demanda asegura siempre, según Europa Press, Álvarez de Toledo realizó estas declaraciones cuando Iglesias Peláez ya había aclarado su concreto papel en el FRAP durante el juicio celebrado en 2019 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, que condenó al eurodiputado de Vox, Herman Tertsch, por haber hecho manifestaciones similares. Una sentencia que, según el escrito, la portavoz ya conocía cuando concedió la mencionada entrevista. Son del todo inaceptables las manifestaciones vertidas en esta entrevista, pues no solo son injuriosas, sino que se hacen con pleno conocimiento de su falta de veracidad, pues la propia demandada reconoce que no sabe a qué se dedicaban representado dentro de la organización, pero sin embargo le acusa de intentar cargarse el orden democrático y de utilizar la violencia e incluso de una manera civilina y torticera, pero totalmente explícita. Llega a vincularle con el asesinato de personas para calificarle de antidemócrata, recalca la demanda. Estrategia para desacreditar a Iglesias. En su opinión, las falsas imputaciones que la demandada realiza a Javier Iglesias no pueden calificarse de inocentes o fortuitas, sino que forman parte de su estrategia para desacreditar la imagen de aquel y por ende la de su hijo vicepresidente segundo del gobierno en la actualidad y adversario político de Álvarez de Toledo. Es indudable que debe exigirse a la demandada un plus de diligencia como consecuencia de la responsabilidad y proyección pública que conlleva el puesto que ocupa dentro de su partido, lo cual implica exigirle con el máximo rigor las consecuencias derivadas de unas manifestaciones que inciden de manera grave e injustificada en el honor y consideración públicas de Iglesias Peláez, añade. Tras reconocer que el Tribunal Constitucional ya estableció que diputados y senadores gozan de absoluta libertad en sus intervenciones parlamentarias, la demanda aclara que se dirige contra las manifestaciones de Álvarez de Toledo con posterioridad a su intervención en el Congreso, ya que fueron realizadas en el ámbito extraparlamentario y son totalmente ajenas a las funciones que como diputada. Libertad de expresión. A su juicio, calificar a una persona como terrorista, afirmar que pertenece al brazo armado de una organización política, que su objetivo era cargarse el orden democrático y atribuirle responsabilidad en el asesinato de policías al margen de la actividad que él ejerciera en la organización terrorista, son expresiones que no se encuentran protegidas por las libertades de expresión o de información, dado que afectan gravemente la reputación de Iglesias Peláez y son objetivamente injuriosas. De hechos imputables a personas presuntamente pertenecientes al FRAP, Álvarez de Toledo deduce una imputación a mi representado y lo hace pese a que él mismo había aclarado con anterioridad que su participación en la organización se ciñó a ser miembro de la Federación Universitaria Demócrata Española, FUDE, colectivo que formaba parte de una de las comisiones pro-FRAP que trabajaron para su creación, limitándose a repartir propaganda, y que abandonó el FRAP en enero de 1974, al poco tiempo de ser fundado y mucho antes de que él mismo diera el paso hacia la lucha armada, incide el escrito. Álvarez de Toledo le contesta que entonces, ¿por qué su hijo presume de padre frapero?